Preludio de una filosofía del futuro, del libro Ecce Homo de Friedrich Nietzsche. Dejemos de lado a los poetas. ¿Acaso nunca se haya hecho nada desde una sobreabundancia de igual fuerza? Mi concepto de lo dionisiaco se volvió aquí acción suprema, medido por ella. Todo el resto del obrar humano aparece pobre y condicionado. Decir que un Goethe, un Shakespeare no podrían respirar un solo instante en esta pasión y esta altura gigantescas. Decir que Dante, comparado con Zaratustra, es meramente un creyente y no alguien que crea por vez primera la verdad. Un espíritu que gobierna el mundo, un destino. Decir que los poetas del Veda son sacerdotes y ni siquiera dignos de desatar las sandalias de un Zaratustra. Todo eso es lo mínimo que puede decirse y no la idea de la distancia, de la soledad azul en que esta obra vive. Zaratustra tiene eterno derecho a decir: yo trazo en torno a mis círculos y fronteras sagradas, cada vez es menor el número de quienes conmigo suben hacia montañas cada vez más altas. Yo construyo una cordillera con montañas más santas cada vez. Súmense el espíritu y la bondad de todas las almas grandes, todas juntas no estarían en condiciones de producir un discurso a los Zaratustra. Inmensa es la escala por la que él asciende y desciende, ha visto más, ha querido más, ha podido más que cualquier otro hombre. Este espíritu es el más afirmativo de todos, contradice con cada una de sus palabras. En él todos los opuestos se han juntado en una unidad nueva. Las fuerzas más altas y más bajas de la naturaleza humana, lo más dulce, ligero y terrible brota de un manantial único con inmortal seguridad. Hasta ese momento no se sabe lo que es altura, lo que es profundidad y menos todavía se sabe lo que es verdad. No hay en esta revelación de la verdad un solo instante que hubiera sido ya anticipado, adivinado por alguno de los más grandes. Antes del Zaratustra no existe ninguna sabiduría, ninguna investigación de las almas, ningún arte de hablar. Lo más próximo, lo más cotidiano habla aquí de cosas inauditas. La sentencia temblando de pasión, la elocuencia hecha música, rayos arrojados anticipadamente hacia futuros no adivinados antes. La más poderosa fuerza para el símbolo existida con anterioridad resulta pobre y un mero juego frente a este retorno del lenguaje a la naturaleza de la figuración. Y cómo desciende Zaratustra y dice a cada uno lo más benigno, cómo él mismo toma con manos delicadas a sus contradictores, los sacerdotes, y sufre con ellos a causa de ellos. Aquí el hombre está superado en todo momento, el concepto de superhombre se volvió aquí realidad suprema, en una infinita lejanía. Por debajo de él yace todo aquello que hasta ahora se llamó grande en el hombre, lo alciónico, los pies ligeros, la omnipresencia de maldad y arrogancia y todo lo demás que es típico de Zaratustra. Jamás se soñó que eso fuera esencial a la grandeza. Justo en esa amplitud de espacio, en esa capacidad de acceder a lo contrapuesto, siente Zaratustra que él es la especie más alta de todo lo que existe, y cuando se oye cómo lo define, hay que renunciar a buscar algo semejante. Pero esto es el concepto mismo de Dionisio. Otra consideración conduce a idéntico resultado. El problema psicológico del Zaratustra consiste en cómo aquel que niega con palabras, que niega con hechos en un grado inaudito, todo lo afirmado hasta ahora puede ser a pesar de ello la antítesis de un espíritu de negación, en cómo el espíritu que porta el destino más pesado, una tarea fatal, puede ser a pesar de ello el más ligero y ultraterreno. Zaratustra es un bailarín, en cómo aquel que posee la visión más dura, más terrible de la realidad, aquel que ha pensado en el pensamiento más abismal, no encuentra en sí, a pesar de todo, ninguna objeción contra el existir y ni siquiera contra el eterno retorno de este. Antes bien, una razón más para ser él mismo. El sí eterno dicho a todas las cosas, el inmenso e ilimitado decir sí y amén. A todos los abismos llevo yo entonces como una bendición mi decir sí, pero esto es, una vez más, el concepto de Dionisio. ¿Qué lenguaje hablará tal espíritu cuando hable él solo consigo mismo? El lenguaje del ditirambo. Yo soy el inventor del ditirambo. Óigase cómo Zaratustra habla consigo mismo antes de la salida del sol. Tal felicidad de esmeralda, tal divina ternura no la poseyó antes de mí, lengua alguna. Aún la más honda melancolía de este Dionisio se torna ditirambo. Tomo como signo la canción de la noche, el inmortal lamento de este condenado, por la sobreabundancia de luz y de poder, por la propia naturaleza solar, a no amar. Nada igual se ha compuesto nunca, ni sentido nunca, ni sufrido nunca. Así sufre un dios, un Dionisio. La respuesta a este ditirambo del aislamiento solar en la luz sería Ariadna. ¿Quién sabe, excepto yo, qué es Ariadna? De todos estos enigmas nadie tuvo hasta ahora la solución. Dudo que alguien viera siquiera aquí un enigma. Zaratustra define en una ocasión su tarea, es la mía también, con tal rigor que no podemos equivocarnos sobre el sentido. Dice sí hasta llegar a la justificación, hasta llegar incluso a la redención de todo lo pasado. En otro pasaje define con el máximo rigor posible lo único que para él puede ser el hombre, no un objeto de amor y mucho menos de compasión. También la gran náusea producida por el hombre llegó a Zaratustra a dominarla. El hombre es para él algo informe, un
un simple material, una deforme piedra que necesita del escultor. También en el conocer yo siento únicamente el placer de mi voluntad de engendrar y devenir, y si hay inconsciencia en mi conocimiento, eso ocurre porque en él hay voluntad de engendrar. Lejos de Dios y de los dioses me ha traído esa voluntad. ¿Qué habría de crear si los dioses existiesen? Pero hacia el hombre vuelve siempre a empujarme mi ardiente voluntad de crear. Así se siente el impulso del martillo hacia la piedra. Ay, hombres, en la piedra dormita para mí una imagen, la imagen de mis imágenes. Ay, que ella tenga que dormir en la piedra más dura, más fea. Ahora mi martillo se enfurece cruelmente contra su prisión. De la piedra saltan pedazos. ¿Qué me importa? Quiero acabarlo, pues una sombra ha llegado hasta mí. La más silenciosa y más ligera de todas las cosas vino una vez a mí. La belleza del superhombre llegó hasta mí como una sombra. Ay, hermanos míos, ¿qué me importan ya los dioses? Destaco un último punto de vista. El verso subrayado da pretexto a ello. Para una tarea dionisíaca, la dureza del martillo, el placer mismo de aniquilar forman parte de manera decisiva de las condiciones previas. El imperativo, endurezcanse, la más honda certeza de que todos los creadores son duros, es el auténtico indicio de una naturaleza dionisíaca. La tarea de los años siguientes estaba ya trazada de la manera más rigurosa posible. Después de haber quedado resuelta la parte de mi tarea que dice sí, le llegaba el turno a la otra mitad que dice no, que hace no, la transvaloración misma de los valores anteriores, la gran guerra, el conjuro de un día de la decisión. Aquí está incluida la lenta mirada alrededor en busca de seres afines, de seres que desde una situación fuerte me ofrecieran la mano para aniquilar. A partir de este momento todos mis escritos son anzuelos. ¿Entenderé yo acaso de pescar con anzuelo mejor que nadie? Si nada ha picado no es culpa mía, faltaban los peces. Este libro es, en todo lo esencial, una crítica de la modernidad, no excluidas las ciencias modernas, las artes modernas, ni siquiera la política moderna, y ofrece a la vez indicaciones de un tipo antitético, que es lo menos moderno posible, un tipo aristocrático, un tipo que dice sí. En este último sentido el libro es una escuela del hombre gentil, entendido este concepto de manera más espiritual y más radical de lo que nunca hasta ahora ha sido. Es necesario tener coraje en el cuerpo, aún solo para soportarlo, es necesario no haber aprendido a tener miedo. Todas las cosas que de nuestra época está orgullosa son sentidas como contradicciones respecto a este tipo, casi como malos modales. Así, por ejemplo, la famosa objetividad, la compasión por todos los que sufren, el sentido histórico con su servilismo respecto al gusto ajeno, su arrastre ante hechos pequeños, el cientificismo. Si se tiene en cuenta que el libro viene después de Zaratustra, se adivinará también quizá el régimen dietético al que debe su nacimiento. El ojo mal acostumbrado por una enorme coerción a mirar lejos, Zaratustra ve aún más lejos que el zar. Es aquí, forzado a captar con agudeza lo más cercano, nuestra época, lo que nos rodea. Se encontrará en todo el libro, sobre todo también en la forma, idéntico alejamiento voluntario de aquellos instintos que hicieron posible un Zaratustra. El refinamiento en la forma, en la intención, en el arte de callar, ocupa el primer plano, la psicología es manejada con dureza y crueldad declaradas. El libro carece de toda palabra benévola. Todo esto recrea, ¿quién adivina, en último término, qué especie de recreación se hace necesaria tras un derroche tal de bondad como es el Zaratustra? Dicho teológicamente, prestes atención, pues raras veces hablo yo como teólogo. Fue Dios mismo quien, al final de su jornada de trabajo, se tendió bajo el árbol del conocimiento en forma de serpiente. Así descansaba de ser Dios. Había hecho todo demasiado bello. El diablo es, sencillamente, la ociosidad de Dios cada 7 días.